Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero agradecer al doctor Héctor Villacreces, colega mío, con el que trabajo en el Hospital Argerich, eh, que me invitó a participar de esta jornada. Por intermedio de él, agradecer a las autoridades que organizan este segundo Congreso Internacional de Medicina Interna y Manejo del Paciente Crítico. Deme un minuto, que problemas de conexión. Perfecto. Bueno, el tema que me invitaron a dar es intubación de secuencia rápida e intubación efectiva. Mi nombre es Marcelo Villa, soy médico especialista en clínica médica y terapia intensiva. Actualmente me desempeño como médico en el Sanatorio Corporación Médica en San Martín, que es una localidad cerca a Capital Federal, y en la Clínica Sagrada Familia. ¿Sí? Bueno, espero poder ser claro con el tema que me tocó darles. Así que bueno, empecemos. Los objetivos de esta charla son describir las técnicas para establecer un manejo adecuado de la vía aérea superior y adquirir familiaridad con los fármacos para realizar un procedimiento efectivo. Bueno, acá tenemos una imagen del manejo de la vía aérea superior. Obviamente esto es prepandemia, por eso que en la diapositiva nuestra modelo no tiene barbijo ni antiparras. Pero si vamos a hacer un procedimiento de manejo de vía aérea, lo ideal sería usar un barbijo y antiparras. Bueno, y ahora que se vino la pandemia, bueno, eso ya es como una regla de oro, ¿no? Pero bueno, así no estuviésemos en pandemia, también sería lo ideal. Si solucionamos, esa es una consigna muy importante a tener en cuenta, que si solucionamos el problema de la vía aérea, todo lo demás deja de ser problema, ¿sí? ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? Es todo aquel procedimiento de elección que tomemos para lograr el control inmediato de la vía aérea superior en situaciones de emergencia. Esto en esencia implica el uso de un sedante, un hipnótico y un relajante muscular de acción rápida y breve. Tiene que tener un previo periodo suficiente de preoxigenación y mantener las mejores condiciones de laringoscopia e intubación orotraqueal. Tenemos que evitar la ventilación manual con bolsa mascarilla, o si lo hacemos, debe ser en el menor tiempo posible. Tenemos que tener como la regla de oro de la urgencia, es la ABCDE. Sabemos que A es la evaluación de la vía aérea. En esto podemos usar el miro, escucho y siento, evaluar el estado de conciencia, verificar si tenemos lesiones en la vía aérea, ver si hay una adecuada expansión torácica, ver si hay signos de dificultad respiratoria, ver si hay una obstrucción completa o incompleta en la vía aérea superior, y ver si hay presencia o no de reflejos protectores como el reflejo tusígeno. Al evaluar tenemos el miro escucho siento, que uno mira hacia el tórax, donde logra ver si hay o no una buena expansión torácica. Escucho si la paciente respira y siento si perspira, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta y recordar que la primera causa de obstrucción es, sobre todo en pacientes que tienen deterioro de sensorio, es la obstrucción con la retracción hacia atrás de la lengua. Sobre todo esto se da en pacientes con sobrepeso y que tienen macroglosia. Tenemos, para poder realizar la apertura de la vía aérea, la triple maniobra. La primera sería una ligera extensión de la cabeza, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Realizamos, como es una maniobra bimanual, la elevación de la mandíbula, llevamos hacia arriba, y posteriormente la apertura de la boca, donde podemos
observar si hay obstrucción o no. Obviamente podemos, sobre todo en la gente añosa, muchas veces se puede obstruir con el bolo alimenticio, sobre todo con restos de carne mal masticada, o cuando el paciente tiene dentadura postiza, se suelta y puede llegar a obstruir la vía aérea, ¿no? Cuando tenemos sospecha de lesión de columna cervical, no se hace triple maniobra, simplemente se hace una doble maniobra que consiste en la elevación de la mandíbula y la posterior apertura de la boca, tal cual vimos en la diapositiva previa. Si el paciente está adecuadamente inmovilizado, con collar semirrígido bien posicionado, el paciente no va a poder proteger su vía aérea. Así que para eso nosotros somos responsables de su asistencia. Para esto tenemos diferentes dispositivos. Tenemos la cánula orofaringia, cánula de Mayo o cánula de Goebbels, llamada indistintamente en los diferentes países se lo puede llamar de forma indistinta, y la cánula nasofaringia. La cánula orofaringia viene de distintos tamaños y colores, muchas veces se los puede distinguir por el color, pero bueno, eso puede variar de acuerdo al fabricante o en cada país, ¿sí? Así que una forma rápida, sencilla y práctica de saber qué medida le corresponde a nuestro paciente es colocar el extremo proximal en la comisura labial y el extremo distal hacia el lóbulo de la oreja. El largo que nos tome en esa distancia es el tamaño de la cánula que va a servirnos para poder permeabilizar la vía aérea de nuestro paciente. La cánula orofaringia se coloca con la curvatura hacia el piso de la boca, se lleva el extremo distal por el paladar duro y paladar blando. Una vez que logra ingresar en su totalidad, se da un giro de 360 grados y con eso retrae la lengua hacia su piso, ¿sí? Acá vemos que tiene un orificio, es por donde nos va a permitir el pasaje del flujo de oxígeno, o también para colocar una cánula o una sonda de aspiración en caso de que el paciente tenga secreciones o reflujo, ¿no? La cánula nasofaringia, sobre todo de uso en pediatría, se mide también de la misma forma que la anterior, de la base de la fosa nasal hacia el lóbulo de la oreja homolateral. Se realiza la introducción como si fuese una sonda nasogástrica, y tiene, como es siliconada, tiene una base que no permite que atraviese la fosa nasal, ¿no? Quedando como base hacia afuera. Acá tenemos en esta diapositiva cómo queda puesta la cánula orofaringia. Como les dije, se da el giro de 360 grados y esto hace que la lengua quede retraída a su piso, así que ya ahí evitamos que la lengua obstruya nuestra vía aérea superior, así que el pasaje de aire va a ser a través del orificio que tiene la cánula de Mayo y a través de la nariz. Fíjense que acá queda perfectamente una apertura adecuada de lo que es la vía aérea superior. Y lo mismo con la cánula nasofaringia, ¿no? Ingresa y pasa a la pared posterior de la faringe y nos permite tener un adecuado flujo de oxígeno en la vía aérea superior. Tenemos distintas formas de hacer la ventilación manual, la ventilación mecánica. La ventilación manual la vamos a hacer a través de la unidad bolsa máscara válvula. Tenemos distintos tipos de máscara. Tenemos estas que tienen silicona blanda e inflable, o sea que nosotros administramos a través de una jeringa una cierta cantidad de aire, y esta base de la máscara se insufla. Estas otras siliconadas pero rígidas, que hay que presionarlas mucho porque no se suelen adaptar fácilmente a algunos rostros, ¿no? En cambio, estas otras, al tener aire, es mucho más coactible y nos favorece para tener un sellamiento
mucho más efectivo. Las indicaciones de este tipo de ventilación manual son la apnea, inducir la reducción del trabajo respiratorio y la hipoxemia, inducida por la causa que cualquiera, ¿no? Deterioro de sensorio, obstrucción de la vía aérea, etcétera, etcétera, etcétera. La ventilación manual tiene como fundamento colocar la base de la máscara sobre el mentón y la boca abierta, el ápex de la máscara, que es de forma triangular, sobre el puente de la nariz. La mandíbula debe estar elevada. Esta mandíbula elevada tiene que ser a través de una cánula orofaringea, o en su caso una nasofaringea, y el volumen y frecuencia de las compresiones. El volumen, normalmente esto tiene como 5 litros, así que no es necesario insuflar toda la bolsa. La frecuencia de las compresiones son de 12 a 15 por minuto. Acá tenemos la ventilación manual. Puede ser hecha por un operador o por dos. La forma adecuada de agarrar la máscara es la maniobra en C, eso es pulgar e índice de la mano izquierda rodeando a la válvula de la máscara, y los otros 3 dedos sobre la mandíbula, llevando la mandíbula para arriba, ¿sí? Y con la otra mano insuflamos el ambú y hacemos el aporte del oxígeno suplementario. ¿Qué problemas podemos tener al realizar esta ventilación manual? Podemos tener fugas, así que debemos identificar la misma, reposicionar la máscara, que si tenemos las máscaras inflables son mucho mejores, optimizar el sellado de la misma. Debemos ver si es necesario hacer un leve incremento de la presión hacia abajo sobre la cara y el cuello extendido, o la técnica de la doble mano, porque habitualmente nosotros, al ser diestros, la mano izquierda puede no ejercer la fuerza suficiente para extender y llevar la mandíbula para arriba, ¿no? Entonces, para esto usamos la técnica de las 2 manos, que es similar a la anterior, la mano arco en C, dedo índice y pulgar, a través de la base de la máscara, y los otros 3 dedos elevando el mentón. Y un segundo operador es el que haría el que presionaría para aportarnos el oxígeno suplementario. Bueno, ahora, una vez que estamos optimizamos el manejo de la vía aérea momentáneamente, tenemos que ver cuáles son las indicaciones de una secuencia de intubación rápida. Las indicaciones son las más importantes son protección de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea, asistencia ventilatoria mecánica o suplementación con oxígeno, insuficiencia respiratoria grave, shock de cualquier tipo, hipovolémico, cardiogénico, neurogénico, que nos inestabilice al paciente. El deterioro del sensorio, o sea, cuando vemos un Glasgow menor a 8, es indicación de intubación orotraqueal. Después, si hay un deterioro del sensorio, también hay que descartar causas rápidas y que sean fácilmente reversibles, como las intoxicaciones por opiáceos. Podemos usar flumacenil, naloxona, si es una hipoglucemia, realizando el aporte con glucosado hipertónico podemos revertir el cuadro, ¿no? Y el paciente se evita estar en asistencia respiratoria mecánica. También una indicación es reducir el trabajo respiratorio, frecuencias mayores 30 a 40 son indicaciones de intubación, y obviamente el paro cardiorrespiratorio también es una indicación. Obviamente no es, según las guías o las normas de la American Heart, se prioriza la compresión y no la intubación, sí un manejo adecuado de la vía aérea, ¿no? Bueno, para realizar una secuencia de intubación rápida, primero tenemos que preparar nuestro material. Nuestro buen amigo siempre va a ser la laringoscopía, la cual se la puede realizar por dos tipos de instrumentos. Tenemos el laringoscopio rígido, metálico, que es el con el que contamos casi todos, que es el de Macintosh, que viene en ramas semicurvas, ramas
que vamos a usar en una persona adulta son 3, 4 y 5. Si vemos una rama que no sea curva y que sea totalmente recta, son las que habitualmente se usan en pediatría, ¿no? Después tenemos la que ha entrado en auge durante la pandemia, es la videolaringoscopía, que tenemos los que tienen el monitor directamente en el extremo distal de la rama del laringoscopio, o los otros que van conectados a un monitor, que pueden estar a distancia, 30, 40 o 1 metro, ¿no? Después, nuestro buen amigo el tubo orotraqueal, que son tubos siliconados. Hay algunos que vienen todo corrugados, que son de uso en quirófano, que son bastante flexibles, que se usan sobre todo en cirugías ya de corta duración. ¿Sí? Si el paciente va a requerir intubación orotraqueal por más de 24 horas, hay que optar por estos, que tienen un extremo distal donde hay un balón que se debe insuflar, que es el que va a evitar que si el paciente vomita o algo, haya pasaje de contenido que no sea aire hacia la vía aérea. Esto tiene una válvula por donde se insufla y se administra el oxígeno para ver esta válvula. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Lo más importante es que, obviamente, esta diapositiva es solamente gráfica, esto se tiene que hacer en forma estéril, porque esto va a la vía aérea. Como les decía, tiene acá un dispositivo de insuflación donde hay que verificar que el balón insufle, porque vienen sellados, estériles, pero no sabemos si esto, por algún problema de fabricación, puede estar o no pinchado, así que hay que verificarlo siempre en forma estéril, ¿no? También se debe lubricar, habitualmente nosotros usamos lidocaína. Una vez que preparamos esto, un segundo operador realiza esto, habitualmente en terapia intensiva suele ser el kinesiólogo, en una sala de urgencia puede ser personal de enfermería o algún otro colega. Mientras tanto, uno realiza el manejo de la vía aérea, hace el miro escucho siento, evalúa si hay obstrucciones o no, y realiza el soporte de ventilación con el lambú, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta como predictores de una vía aérea dificultosa? Tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene incisivos largos y prominentes, si hay una distancia interincisivos menor a 3 dedos, si la distancia tiromentoniana es menor a 3 dedos, si hay un malampati mayor a 2. Esto sobre todo en una evaluación clínica, que si vamos a realizar una secuencia de intubación rápida, no nos ayuda, excepto si en alguna parte de la historia clínica o nos refiere a algún familiar que le dijeron que el paciente tenía un malampati, grado 1, 2, 3 o 4, si tiene un Korman-Ligén 3 o 4, el gran tamaño de la lengua, cuello corto y ancho, y incapacidad de tocar la mandíbula con el pecho o extender la cabeza. Si tenemos alguno de estos, debemos saber que podemos llegar a tener una vía aérea dificultosa, entonces tenemos que tener un plan B. Si se nos dificulta, tener cerca alguien de mayor experiencia de nosotros o de contar con algún otro dispositivo para poder realizar el manejo de la vía aérea. En cuanto a los fármacos que tenemos que tener preparados, esto es muy importante, como es una secuencia de intubación rápida, tienen que ser fármacos, sobre todo de acción rápida, y de una duración también breve. Lo primero que tenemos que hacer es que si vamos a usar bloqueantes neuromusculares, tenemos los bloqueantes despolarizantes y los no despolarizantes. En cuanto a los despolarizantes, tenemos la succinilcolina, que se usa de 1 a 2 miligramos kilo peso, un efecto a los 15 segundos de administrada y de una duración de 3 a 12 minutos. Tenemos los no despolarizantes, los más usados son el rocuronio y el becuronio. El rocuronio se usa a una dosis de 0,6 a 1 miligramo kilo peso. Su efecto empieza a los 30 a 90 segundos y tiene una duración de 25 a 60 segundos. El becuronio de 0,1 a 0,2 miligramos, ahí
la diapositiva dice segundos, pero sería de 0,1 a 0,2 miligramos kilo peso. El efecto empieza a los 90 a 120 segundos y tiene también una duración muy cortita, de 90 a 120 segundos. En cuanto a los analgésicos que vamos a usar, habitualmente se usa el fentanilo, que es un derivado opiáceo, se usa de 1,5 a 3 miligramos kilo peso. El midazolam de 0,15 miligramos kilo peso, el propofol 1 miligramos kilo peso. Tenemos la ketamina de 1,5 miligramos kilo peso, el tomidato 0,3 miligramos kilo peso y el diopental. Después más adelante tenemos una diapositiva donde les va a quedar mucho más claro, pero sepamos que si tenemos un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, lo ideal es usar fármacos que no profundicen más este deterioro hemodinámico, así que lo aconsejado es usar ketamina o etomidato. Si el paciente está con tendencia a la hipotensión, podemos usar midazolam si no contamos con ninguno de estos otros, y sepamos que propofol y diopental, si la administración es muy rápida, suelen inducir hipotensión arterial. Así que es un dato a tener muy en cuenta. Bueno, una vez que ya tenemos preparado todo, no olvidemos que una secuencia de intubación rápida no es más de 8 minutos, así que toda esa evaluación de la que habíamos hablado previamente tiene que ser hecha en forma rápida. Una vez que nosotros estamos en el pie de la cabeza del paciente, tenemos que posicionarlo, colocar, lo aconsejable es colocar una almohadilla o una almohadita de no más de 8 centímetros y extender un poquito la cabeza. Esto nos permite alinear los ejes de la vía aérea para poder posteriormente realizar una laringoscopia y si no sea mucho más fácil poder visualizar la epiglotis. Luego hay una diapositiva donde van a ver mucho mejor cómo se agarra el laringoscopio, pero una vez que introducimos el laringoscopio, esto es simplemente gráfico, por eso digo que hay la forma adecuada es agarrar con toda la mano todo el manguito del laringoscopio. No de esta forma, porque esto no nos permite hacer de esta forma, no nos permite hacer una buena elevación de la mandíbula, ¿no? Introducimos el laringoscopio apuntando a la tetilla del lado derecho. Una vez que introducimos todo el laringoscopio, llevamos el laringoscopio, arrastramos hacia medial, eso nos permite arrastrar la lengua con la rama, así que se nos va a facilitar la visualización de la epiglotis. Una vez que, como les decía, una vez que introducimos el laringoscopio, siempre dirigido hacia la tetilla del lado derecho, esto es referencia anatómica simplemente, ¿no? Hacemos el barrido hacia medial, llevamos el laringoscopio con la mano izquierda hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Entonces esto nos permite tener una mejor apertura de lo que es la vía aérea superior y cuando hacemos la apertura, esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales falsas, el ligamento ariepiglótico, y cuando va a entrar aire, las cuerdas vocales, hay una partida de la epiglotis donde podemos ver los pilares de las cuerdas vocales, la glotis y la comisura posterior. Con una laringoscopía bien hecha, es esto lo que debemos observar. Pero hay situaciones donde eso no va a ser posible. Así que vamos a tener esto es, cuando habíamos hablado en predictores de una vía aérea dificultosa, el Malampati y la clasificación de Cormack. El Malampati es una evaluación clínica que sobre todo se realiza, o siempre se ha realizado en la visita preanestésica, donde se pide al paciente que abra la boca y saque la lengua. Nosotros en una situación de urgencia difícilmente podamos hacer esto, a no ser que nos refiera el familiar o esté en alguna parte de la historia clínica el grado de Malampati que tenga. Se divide en 4 clases. La clase 1 donde se puede visualizar
el paladar blando, vamos a ver la úvula en forma completa, y vamos a ver los pilares amigdalinos, ¿no? En la clase 2 solamente vamos a observar el paladar blando y la úvula. En el Mal-Empathy clase 3 solamente vamos a observar el paladar blando. Y por ahí llegamos a ver lo que es la base de la óvula. Y en el Mal-Empathy grado 4 ya hay imposibilidad directamente de ver hasta el paladar blando. Como les digo, esto es una evaluación clínica que difícilmente la podemos hacer. Y después, cuando hacemos la laringoscopía, podemos encontrarnos con esto, ¿no? Que si ya esto es lo que nos vamos a encontrar nosotros cuando introducimos el laringoscopio. Vamos a ver, según la clasificación de Cormack, el grado 1 es aquel donde se visualiza el anillo glótico en su completa totalidad. El grado 2 es aquel donde solo se observa la comisura superior y las cuerdas vocales, que son estas de acá. Y el grado 3 simplemente se observa el anillo glótico. Y el grado 4 directamente no se ve nada. Cuando hacemos la laringoscopía, si encontramos un grado 4 y nosotros la verdad que no tenemos mucha experiencia en el manejo de la vía aérea o precisamente de la intubación, lo ideal es pedir la colaboración de alguien con mucha más experiencia. Si estamos en un grado 3, la probabilidad de que fallemos también está si no tenemos mucha experiencia. Cuando tenemos un grado 3, podemos usar la maniobra de Selig, y si el tubo orotraqueal tiene un mandril, es mucho mejor. ¿Qué es la maniobra de Selig? La maniobra de Selig no es ni más ni menos que cuando nosotros introducimos el laringoscopio, con nuestra mano derecha hagamos una presión sobre lo que es el cartílago cricoides, llevándolo un poco para abajo, o para la derecha o para la izquierda, un movimiento que nos permita visualizar de mejor forma la epiglotis, ¿sí? Esto lo puede hacer uno, o puede pedir a un segundo operador que lo ayude, ya que si una vez que encontremos la posición con esta maniobra de una mejor visualización de la glotis, nosotros con la mano derecha podamos agarrar el tubo orotraqueal. Acá vemos cómo con la mano derecha se introduce el tubo orotraqueal. Acá no es muy clara la diapositiva, pero tenemos un dispositivo que es un mandril, que no es ni más ni menos que un elemento semirrígido que va transtubo, que nos permite que no pierda, o sea, que evite, disminuya la flexibilidad del extremo distal del tubo orotraqueal, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estamos intubando y tenemos un Cormack 3, esto como también, como no es algo rígido, esto al introducirlo se puede desviar, ¿no? Y chocar con la pared de la laringe y no poder atravesar. Cuando se introduce el mandril, entra por acá, tiene un borde romo y no debe traspasar el tubo, ¿sí? Debe quedar más o menos a unos 5 milímetros del extremo distal, para evitar hacer lesiones en la vía aérea. Entonces, cuando tenemos un Cormack 3, al tener mandril, cuando no hay mandril, entonces puedes chocar en las paredes y como es flexible, puede no entrar. Si le ponemos mandril, pierde la flexibilidad y nos puede ser mucho más fácil atravesar la pared o sea, la luz de la epiglotis, ¿sí? Por eso se usa mandril. Bueno, esta es la forma de hacerlo con videolaringoscopio. La maniobra es la misma, apuntamos a la tetilla del lado derecho, arrastramos hacia medial, elevamos un poco, tiramos para arriba y vamos a tener la visualización de la epiglotis. Entonces, una vez que tenemos la visualización, introducimos el tubo orotraqueal y atravesamos la luz de la glotis.
¿Cómo confirmamos, cómo se realiza la confirmación de la intubación? Es pues, muy fácil, el método tradicional y los basados en tecnología, sobre todo los tradicionales, no hay nada mejor que al hacer la laringoscopia ver cómo atraviesa el tubo la glotis y la auscultación, ¿no? Que la auscultación es una vez que introducimos el tubo orotraqueal, colocamos el ambú o realizamos el insuflado del balón, colocamos el ambú o conectamos a la asistencia respiratoria mecánica, llevamos el estetoscopio primero al epigastrio, porque si no vamos a vía aérea, ¿a dónde vamos? A vía digestiva. Así que para una forma rápida de hacer es insuflar y ver si escuchamos aire en epigastrio, el pasaje de aire hacia el estómago significa que estamos en vía digestiva, así que tenemos que retirar el tubo y volver a intentar la intubación. Si no escuchamos el pasaje de aire en epigastrio, ¿qué hacemos? Nos vamos directamente hacia la base del pulmón derecho, insuflamos y verificamos. Si hay pasaje de aire, significa que estamos en vía aérea. Inmediatamente pasamos con el estetoscopio hacia la base del campo pulmonar izquierdo, insuflamos. Si no escuchamos buen pasaje de aire, significa que probablemente estemos en ventilación selectiva, ya que anatómicamente el bronquio fuente derecho está mucho antes que el bronquio izquierdo, fuente izquierda, así que retiramos un poco el tubo, volvemos a insuflar y bueno, verificamos. Si tenemos buen pasaje de aire, significa que la intubación ha sido efectiva y exitosa. Otra forma basada en la tecnología de saber si estamos en la vía aérea es mediante la capnografía, que no es otra cosa que la representación gráfica. Se coloca primero un sensor de dióxido de carbono en la interfase del respirador. Vemos cómo se dibuja, o sea, hablando de qué es la capnografía, que no es otra cosa que la representación gráfica de la concentración parcial de dióxido de carbono expirado durante un ciclo respiratorio, ¿no? Este es un gradiente de entre 3 y 5 milímetros de mercurio entre la presión arterial de dióxido de carbono y la concentración parcial de dióxido de carbono. Y después está el detector esofágico, que no es otra cosa que colocar una bolsa de vacío en el tubo, se infla y se deja a vacío y bueno, esto va a ir aspirando. Si está en el esófago se contrae y si no, bueno, es porque está en vía aérea. Antiguamente, esto no sería muy discutible si está basado en la tecnología o no. Hace muchos años, bueno, por lo menos la gente con mucha más experiencia que nosotros solía hacer, colocar una jeringa Tomei, aspirar y si venía contenido y residuo gástrico, porque no estábamos en vía aérea, ¿no? Y si no venía nada, la probabilidad de que estemos en vía aérea era muy alta. Una vez que hemos comprobado, y no nos olvidemos la noble placa de tórax, ¿no? Que es donde tenemos que ver el posicionamiento adecuado del tubo orotraqueal, que debe estar a 1 o 2 centímetros por encima de la carina. Y después tenemos que fijar el tubo orotraqueal. Una vez que estamos seguros que estamos en vía aérea, tenemos que fijar el tubo orotraqueal. Se fija con una cinta de gasa que nosotros le llamamos Cambridge, que se rodea alrededor del tubo y se realiza un nudo de los dos extremos, ¿no? Se colocan dos gasitas, esto para no dañar la comisura labial, así que claramente la colocación de este tubo no es óptima, tiene que estar hacia el medio, y cuando hacemos el nudo no debe ser a presión, ¿no? Ya que podemos presionar las yugulares, esto que conlleva a que aumente el retorno, que haya alteración en el retorno venoso cerebral,
esto provoca hiperemia, y eso no es, sobre todo es muy malo en pacientes que tenemos, en pacientes neuroclínicos, ¿no? Tenemos otra forma de hacerlo, que es con cinta adhesiva. Nosotros personalmente no usamos esto, por ahí hay otra forma de hacerlo con cinta adhesiva, pero es fijando, no dando toda la circunferencia alrededor del cuello, sino fijándola acá en región mandibular, sobre todo en pacientes neurocríticos, así evitamos que haya compresión de las yugulares, ¿no? Y con eso provocando alteración del retorno venoso. Y tenemos estos dispositivos mucho más modernos, actuales, que son siliconados, que tienen acá un tornillo de fijación donde queda, donde fija el tubo. Acá personalmente no disponemos de ellos por los altos costos. Y no debemos olvidarnos que hay cierto tipo de cuidados del tubo orotraqueal, ¿no? Sobre todo en cuanto a la insuflación del baloncito de protección. Se hace esto una vez que inflamos con la jeringa. Nosotros tenemos esto que se llama, es un manómetro, que lo adherimos al dispositivo de insuflación, y nos tiene que levantar las presiones de 20 a 30 centímetros de agua. Si excede si está de menor a 20, tenemos el riesgo de que del pasaje de secreciones o de resto de contenido gástrico a través peritubo, y esto nos conlleve a que el paciente se vaya broncoaspirando, y esto obviamente nos aumente la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, y si excede los 30 centímetros de agua, esto provoca trastornos de perfusión, edema, y puede llegar a producir necrosis y en muchos casos granulomas, ¿no? No olvidemos que nuestro mejor amigo siempre va a ser el estetoscopio, y si nos queda alguna duda, recordemos que el azul es malo, el rosado es bueno, y que el aire tiene que entrar y salir. Bueno, este es un checklist para secuencia de intubación. No es la que se usa precisamente para secuencia de intubación rápida. Podríamos reducirla un poco, pero este es el checklist que usan en la terapia intensiva del hospital italiano, donde se toman 4 puntos: evaluación, insumos, equipo y plan de acción. La evaluación es donde vemos todo lo que habíamos visto en un inicio de la charla, ver si hay algún predictor de vía aérea dificultosa, si hay algún grado de riesgo de compromiso fisiológico. Se van tildando los espacios de lo que nos dé para positivo: inestabilidad hemodinámica, hipoxemia, hipertensión endocraniana, enfermedad de base, alergias, ver si están todos informados, el médico, el interno, el personal que asiste al paciente, ver si vamos a requerir o no de, bueno, acá normalmente se dice que los expertos en manejo de vía aérea suelen ser los anestesiólogos. Verificar los insumos, ver si hay monitor, ver si funciona el oxímetro de pulso, ver si tenemos para conectar la TAM, o tomar la presión con el manguito de forma corriente, con el que se hace de forma habitual, si tenemos el electrocardiograma, si tenemos el capnógrafo, ver que esté listo todo. Sí, esto sí es muy importante, ¿no? Ver que tengamos bolsa máscara, ver si tenemos cánula de Mayo, tubos orotraqueales siempre deben ser 2, el que elegimos, y uno de menor tamaño, ver si contamos o no con mandrils, ver si tenemos un Cormax 3 o 4, ver si tenemos lubricante, ver las jeringas por 3, ver si hay laringoscopio con las ramas 3, 4, 5 que vayamos a usar, y eventualmente algún otro por si este es defectuoso, ver si tenemos la fuente de aspiración funcionante, el noble estetoscopio, si el ventilador está preparado o no, y bueno, si tenemos dispositivos para una vía aérea dificultosa, la máscara laringia o el FROBA, ¿no? Yo creo que todos estamos más familiarizados con la máscara laringia.
ver si tenemos las drogas que vayamos a usar, primero tener un acceso venoso permeable, si tenemos fluidoterapia, solución fisiológica, a no ser que tengamos contraindicación para esta, tener dextrosa o Ringer, tener a mano vasopresores, el sedante que vamos a usar, el analgésico que vamos a usar, el bloqueante neuromuscular que vayamos a usar, ¿no? Y los roles asignados. ¿Quién es el líder? Habitualmente el líder es el que va a llevar la cabeza de la vía aérea, el primer operador, el segundo, en terapia intensiva. En el caso de la vía aérea, nuestro primer operador muchas veces suele ser el kinesiólogo de cuidados respiratorios, tenemos, o enfermería, ¿no? Y nunca debe faltar el corredor o el volante, ¿no? Que es el que va a proporcionar todo el faltante de cosas. Ver que el paciente esté optimizado, ver que esté posicionado, ver que la altura de la cama, ver si tiene dentadura postiza o no, retirarla, preoxigenar, ver cómo se encuentra la hemodinámica y la aspiración, ¿no? Y en cuanto al plan, que tenemos que tener siempre un plan A, un plan B o plan D, por si se nos complica el manejo de la vía aérea o la intubación, ver qué drogas se van a usar y las dosis que vamos a administrar, se procede a la intubación y tener los cuidados post-intubación, el chequeo del tubo orotraqueal, ver la analgosedación de mantenimiento y ver la estabilidad del paciente, ¿no? Esto es de buena práctica hacerlo, es adaptable a, a nuestros distintos centros, y es de buena práctica. Por ahí, cuando esto evita un poco que entremos en la locura de que perdamos los roles y demos por sobreentendido cosas y queden luego en el aire, lo cual va a hacer que nuestro procedimiento no sea óptimo y de calidad. Bueno, y esta pequeña diapositiva es un resumen de lo que sí consiste en la secuencia de intubación rápida, que no debe ser más de, a lo mucho, 8 minutos. Tenemos la primera etapa, que es de preparación, donde está la historia clínica, de exploración física. En la historia clínica, habíamos hablado, ¿no?, de lo que tiene el paciente, por qué viene el paciente, eh, eh, si viene por un ACV, un broncoespasmo, un politraumatismo, hacer la evaluación física, realizar el manejo de la vía aérea, la visualización, el MES, ver si hay expansión torácica o no, ver si hay alguna obstrucción mecánica de la vía aérea superior, monitorizarlo, y bueno, si vamos a proceder a la intubación, que el personal se prepare, el material, los fármacos, usar el checklist, que sería de buena práctica que lo tengamos. Mientras tanto, como líder, hacemos el suplemento de oxígeno. Si está consciente, bueno, lo colocamos con una mascarilla, con una bolsa reservorio, y si no, le colocamos la cánula orofaringe y hacemos la ventilación manual con la bolsa autoinflable. Y pasamos en segunda etapa, lo que es la sedación, que no debe durar más de 1 a 2 minutos. Como ya habíamos hablado, midazolam, tiopental, ketamina, etomidate y propofol, las dosis. Y acá tenemos este pequeño cuadrito donde dice, si el paciente está normotenso, podemos usar tiopental, etomidato o midazolam. Si el paciente tiene hipotensión arterial sin traumatismo encefalocraniano, podemos usar etomidate y ketamina. Si el paciente está hipotenso con traumatismo encefalocraniano, podemos usar etomidato y midazolam. Si la hipotensión es severa, ketamina, etomidato, como habíamos hablado un par de diapositivas atrás. Si es un estatus asmático, ketamina, midazolam o propofol. Y si es un estatus convulsivo, tiopental, midazolam o propofol. ¿Sí? Acá tenemos el uso de bloqueantes neuromusculares, que ya habíamos hablado, succinilcolina y no despolarizantes, con las dosis y los tiempos de acción. Y para revertir el efecto de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, podemos usar
hidrofonio de 0,5 a 1 miligramos kilo peso, y la neostigmina de 0 a 0,4 miligramos kilo peso. Tenemos la opción de uso o no de maniobra de Selig, y la intubación, que en este tiempo no debe exceder los 90 segundos. Realizamos la posterior comprobación mediante auscultación, saturación y capnografía. Bueno, esta es una foto de las primeras semanas de la pandemia. Obviamente nosotros no teníamos los elementos de seguridad que tenían en Europa y Estados Unidos, se hacía lo que se podía. Agradecerles a todos ustedes, porque también, si están en este tipo de charlas, son gente que ha pasado de guardia y con pacientes críticos, así que agradecerles. Bueno, espero que el año que viene, si esta charla ha sido de sagrado, espero que probablemente me inviten, y bueno, poder compartir nuevamente con ustedes en este espacio. Bueno, gracias. Hasta pronto.